¿A qué ritmo anual va el deterioro de estos territorios? Mira, nosotros calculamos que en las dos principales reservas, que es Indio Maíz y Bozaguá, estamos hablando que en Bozaguá se ha perdido más o menos el 60% de su área de bosque. Y en Indio Maíz, las afectaciones más graves están más o menos, rondan entre el 26 y el 30% de su área. Es decir, todavía hay una parte importante, tanto de Bozaguá como de Indio Maíz, que podemos conservar y salvar. Sin embargo, el ritmo de deforestación, de cambio de uso de suelo, el tema de los incendios forestales que el régimen ha obviado, y obviamente los intereses mineros que hay sobre ambos territorios han hecho que nosotros hemos calculado que en 20 años perdamos la cobertura forestal en esas áreas protegidas. A un ritmo de deforestación, mira, andamos a un ritmo de deforestación anual de 170,000 hectáreas anuales de deforestación. En la época de Somoza se deforestaban 100,000 hectáreas y el régimen, como en otros indicadores, ha sobrepasado lo que el anterior dictador hizo. Y en términos ambientales, hasta en esto lo supera. Hasta en esto lo supera porque evidentemente, y en la época que el régimen llama neoliberal, se deforestaban 70,000 hectáreas anuales. Entonces, es claramente una responsabilidad de las políticas de promoción que promueve el régimen de Ortega Murillo, el resultado de 170,000 hectáreas de deforestación. Pero eso es a nivel nacional. En las áreas protegidas, en Bozaguá, Indio y Maíz, en algunos casos hemos llegado hasta tener 10,000 hectáreas anuales de deforestación en Bozaguá. Es menor en el caso hasta 5,000, 4,000 en el caso de Indio Maíz, pero en el caso de Bozaguá, en algún momento, y solo, por ejemplo, este año, en incendios forestales, se quemaron más de 12,000 hectáreas, es decir, es una barbaridad lo que se quema anualmente y lo que se deforesta también, porque lo que primero hacen con el cambio de uso de suelo, vos tenés el bosque, vos llegás, invadís el Bozaguá, vos sos invasor, digamos, invadís Bozaguá. Lo primero que haces es tocolar, lo que comúnmente conoce la gente, que es botar los árboles de menor fuste, de menor tamaño, que es una socola. Luego de esa socola, y sobre todo cuando inicia el verano, le pega fuego. Entonces, con el material vegetativo ahí abajo, le pega fuego, lo que hace que los grandes árboles se quemen en su fuste y caigan. Y si no caen, pues lo botan. Entonces quedan los troncos, vos ves los troncos semiáridos, algunos los aprovechan, como en esa foto, otras veces no lo aprovechan. La mayoría de veces no lo aprovechan porque no tienen toda la cadena de producción del bosque. Entonces al final se pierde también ese recurso maderal. Y después de eso, estableces cultivo o estableces pasto. Entonces, esas son como las dos modalidades que ellos tienen. Entonces, el proceso de deterioro es un proceso como el cáncer en el ser humano, que va invadiendo poco a poco, va cambiando y carcomiendo, invadiendo otras zonas del tejido humano, igual del tejido de la tierra, del bosque, y va aumentando paulatinamente. Eso es lo que tenemos, ese es el fenómeno que nosotros estamos teniendo. Ahora, eso sumado o por intereses económicos como la minería, intereses ganaderos u otros intereses de tráfico de tierra que parcelan grandes áreas y entonces empiezan a vender, y ahí la complicidad de algunos abogados, que pronto vamos a sacar una investigación de los abogados que están detrás de todo ese esquema de escritura o de generación de documentos públicos para la compra y venta de estos territorios. Y entonces vos invadís y vas saqueando. Si vos te oponés, como es el hecho de algunas familias y algunas guardabosques que se han opuesto a ese proceso, entonces empiezan las confrontaciones. Y entonces los invasores se organizan, consiguen armas de gran calado y matan a los indígenas que en muchos de los casos están desarmados y no pueden responder de la misma manera, o el nivel de fuerza no se corresponde con el nivel de fuerza que tienen los invasores. Y esto es un poquito también de lo que denunciaba Fau. Él dice, nosotros no tenemos armas y no nos podemos defender de la misma manera que se defienden o que atacan los colonos.
Entonces, y alusión, y él decía, bueno, ¿cómo es posible que tengan armas largas para invadir a los territorios y asesinar a la gente? Y eso dice, solo es, al menos, consentimiento del ejército, hay. Y lo dijo claramente, es decir, y yo creo que se le costó estar, el ejército yo creo que se equivoca, Miguel, fíjate, porque es preferible no haber salido a salir con esa cosa, porque primero, si voy a analizar lo que dice el ejército, dice que primero que lo retienen y no usa el término detención, sino retención. Eso no es facultad del ejército. En todo caso, es facultad de la policía. Sí. Ahora, Hasta ¿qué después zonas ahí? lo entregaron a la policía, hasta después. Ajá, pero sí, pero eso en principio no puede actuar. Recordemos que las fuerzas militares son fuerzas que si no están combatiendo tal vez el narcotráfico y otras actividades ilícitas, no pueden hacer eso a menos que haya una investigación. Y no hubo una investigación del sábado al domingo, pues, es decir, pues a menos que se le invente como siempre. Primero eso. Segundo, que inmediatamente lo vinculan a actividades de narcoactividad y crimen organizado precisamente para justificar su retención, porque si no, no tienen manera de justificar su retención. Pero en segundo lugar, y lo más grave, es que dice que van a establecer una investigación, o sea, que no la tienen. Si vos decís que lo vas a hacer, quiere decir que no la tenés. O sea, que detuviste a alguien porque simplemente me dio la gana.